12, 2. Y dice la versión Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, ¿qué será lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy cuando nos está hablando, nos está advirtiendo, nos está enseñando acerca de las costumbres, ¿verdad? Dice, no imiten las costumbres de este mundo. ¿Será que en este mundo hay costumbres? ¿Verdad? Y todos tenemos aquí buenas y malas costumbres, ¿sí? Entonces, pero el Señor hoy quiere enseñarnos algo, ¿verdad? Hoy quiere enseñarnos algo. ¿Por qué elegí este tema? Porque no lo elegí yo. Un día que estaba ahí orando, el Señor me daba esta palabra y me decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando yo salí de este tiempo, ¿verdad? Me fui, investigué y me puse a sacar este estudio de lo que significaban las costumbres. Y nosotros vamos a poder ver que en la Biblia habla de muchas costumbres, tanto buenas como malas. Entonces, primero que nada, lo que vamos a ver es qué es lo que significa la palabra costumbre. La palabra costumbre dice que es un hábito, y escuchen bien lo que nos está enseñando, porque de verdad que son cosas, y hoy las vamos a ver, que muchas veces hacemos cosas por costumbre, porque ya estamos habituados, estamos acostumbrados a hacer ciertas o tales cosas, ¿verdad? Entonces la costumbre dice que es un hábito o una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida son distintas en cada grupo social, o sea que en cada sociedad hay diferentes formas de costumbres, ¿verdad? En el caso de grupos definidos localmente, dice que se conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. Las costumbres dice que son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades. Y influyen en sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su idioma y la artesanía. Dice que estas costumbres se van transmitiendo de generación a generación y que con el tiempo estas costumbres se hacen una tradición. ¿Sí? Entonces por eso es que vamos a escuchar muy frecuentemente esa palabra costumbres, tradiciones. Costumbres, tradiciones. Entonces vemos que Dios nos está muy interesado en enseñarnos acerca de las costumbres. Y yo quiero que por favor me acompañe al libro de Levítico 18:30. Levítico 18:30. En la Biblia de las Américas, por favor. Dice así: por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y cuando nosotros empezamos a estudiar, porque vamos a ir viendo malas costumbres y buenas costumbres, pero antes de entrar bien de lleno al tema, yo quiero que podamos entender por qué Dios estaba interesado en que nosotros no imitáramos. Aquí, primero vamos a ver obviamente que está hablando a su pueblo, ¿verdad? Dios quería que su pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo apartado, diferente de todos los demás, que no hicieran las costumbres que tenían otros pueblos. Y obviamente después el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver que Dios quería que su pueblo fuera diferente. Y aquí le está hablando, cuando nosotros vemos todo el libro de Levítico, nosotros vamos a ir viendo cuáles eran las costumbres que estos pueblos practicaban y que Dios decía, yo no quiero que tú practiques esas costumbres, porque
porque son una abominación para mí. Entonces, mire, vamos a ese mismo 18, Levítico 18, pero en el verso 3. En el verso 3 y dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Entonces, la pregunta aquí era, cuando yo estaba sacando mi estudio, ¿verdad? ¿Cuáles eran las cosas, las prácticas, las costumbres que tenía Egipto? Y todos sabemos que Egipto duró 400 años, perdón, el pueblo de Israel duró en Egipto 400 años, y que los egipcios eran un pueblo idólatra. Los egipcios adoraban todo tipo de animales, adoraban las moscas, los cocodrilos, los gatos, los perros. Los gatos, los perros también los adoraban, también eran sus dioses. Todo tipo de animales adoraban los egipcios. Entonces aquí el Señor está diciendo que no hagan las cosas que hacían los egipcios, que no tuvieran las costumbres que tenían los egipcios. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Estaba siendo bien detallado, bien determinado, no sean idólatras. No tengan la costumbre de adorar nada. Y por eso es que cuando en el libro de Éxodo el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos, ¿verdad? El primero de ellos era: no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te inclinarás ante ellos, no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza, ni la honrarás, ni te vas a postrar delante de ella. ¿Por qué? Porque Dios sabía a dónde estaba llevando a su pueblo. Entonces, aquí vemos que Dios les está advirtiendo de que no tuvieran la costumbre de adorar ningún ídolo, ¿verdad? Que no fueran idólatras. También les dice: ni haréis como hacen en Canaán. ¿Qué cosas eran las que hacían en Canaán? ¿Qué cosas practicaban? ¿Qué costumbres tenía el pueblo de Canaán que Dios les estaba advirtiendo? Mira, no hagas las cosas que hacían en Egipto del lugar donde yo te saqué, ¿verdad? El Señor ya nos sacó a nosotros también de un lugar, ¿verdad? Y nos dice: ya no hagas las cosas de la tierra de donde yo te saqué. Pero ahora te voy a meter a otra tierra, que es la tierra de Canaán, y tampoco quiero que hagas sus costumbres, porque las costumbres que ellos hacen son abominación para mí. Y por causa de estas cosas que ellos practican, yo los voy a expulsar. Es más, la tierra los ha vomitado. Si nosotros leemos todo el libro, todo el capítulo, perdón, de Levítico 18, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué este pueblo estaba siendo expulsado de su tierra. ¿Por qué? Por todas las prácticas. Entonces, cuando dice: no haréis como hacen los de Canaán, nosotros vamos a ver por qué. Nosotros sabemos que Canaán es el hijo de Cam, y Cam es el hijo de Noé, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que el pastor nos ha explicado, nos ha enseñado, que cuando este hijo de él, Cam, entra a su tienda, dice que vio la desnudez de su padre. Cuando uno realmente se mete a estudiar, nosotros nos damos cuenta que no está hablando de que lo miró, porque ¿quién en algún momento, no puede ser que tú te estés cambiando en tu cuarto y tu hijo entre porque no pusiste seguro, ¿verdad? O estás en el baño y tu hijo entra o sea, por un accidente. Pero cuando está hablando de aquí de que el hijo miró, vio o descubrió la desnudez de su padre, está hablando de que tuvo una intimidad sexual. Y eso era lo que practicaba el pueblo de Canaán. Y nosotros lo vamos a ver cuando tú leas bien todo el capítulo 18 de Levítico. Ahí tú te vas a dar cuenta las prácticas de este pueblo de Canaán. Y por eso lo maldijo. Cuando yo estuve estudiando, ¿verdad? El pastor nos ha enseñado que es porque este Cam está hablando de sexualidad, ¿verdad? Que tuvo una sexualidad. Pero cuando yo estaba viendo, y no estoy diciendo que no es así, pero sí nos está hablando de la sexualidad. Pero cuando nos dice, si nosotros miramos en el libro de aquí de Levítico, dice: no descubras la desnudez de tu padre, no descubras, no tengas relaciones sexuales con tu madre, dice, porque estás descubriendo la desnudez de tu padre. Tal vez eso fue lo que sucedió, y por eso al quedar la mamá tal vez embarazada, fue que por eso le maldijo al hijo. Porque nunca te has puesto a pensar, ¿por qué maldijo al hijo? ¿Por qué maldijo a
nieto y no a Cam, ¿verdad? Que era el que había cometido el pecado, ¿verdad? ¿Por qué le maldijo a su nieto, al hijo de Cam? Porque tal vez era el producto de un incesto. ¿Okay? Entonces, todo este tipo de prácticas el pueblo cananita tenía. Entonces el Señor le estaba advirtiendo, no tengas este tipo de costumbres. Ok, vamos a avanzar un poquito. Mire, vamos a Levítico 18, 6 y 7. Levítico 18, 6 y 7 dice: ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre. No descubrirás su desnudez. Ahora, ahí mismo, en el 20 al 24, mire lo que dice. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, porque luego es así como que uno, ahorita me va a entender a dónde lo quiero llevar. A lo mejor usted está diciendo, bueno, esta hermana, ¿qué le está pasando? ¿Por qué nos está hablando de todo esto, verdad? Bueno, primero porque lo dice la Biblia. Y ahorita le quiero mostrar algo. Cosas que a veces nosotros repetimos o hacemos y no entendemos. Pero hoy las vamos a entender. Dice aquí, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Tampoco, o sea, que no le vas a quitar la mujer o el hombre a alguien más, ¿verdad? Dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es abominación al Señor. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Esto es perversión. Y nosotros podemos ir leyendo todo el libro de Levítico y nosotros nos quedamos asombrados de las cosas, de las prácticas que hacían estos cananitas. Pero nosotros nos damos cuenta que ahora en este tiempo, porque a lo mejor usted dirá, bueno hermana, pero ¿y eso qué con nosotros? ¿Qué en este tiempo? Pero déjame decirte que muchas culturas hoy en día todavía practican este tipo de cosas. Te hablé de la homosexualidad, ¿verdad? Te hablé de las personas que tienen una relación que es la zoofilia, ¿sí? Y hoy nosotros ahorita podemos ver, y Irma hablaba un poquitito acerca de esas cosas en la mañana, cómo ya las personas, hasta es una ley en lugares, es una ley el que tú puedas tener relaciones con un animal, que puedas comportarte como un animal, que puedas comportarte como un niño chiquito cuando ya eres una persona adulta. O sea, mira cómo el enemigo quiere ir corrompiendo nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, dice, mire también vamos a ver en el libro de Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, del 9 al 12. Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. O sea, aquí ahora ya no solamente el Señor está hablando de las costumbres o de las prácticas sexuales que el pueblo cananita hacía, sino que ahora está diciendo que no hagan pasar por fuego a sus hijos, que no los presenten delante de ningún Dios, ¿verdad? Que no haya espiritistas, que no haya mediums, que no aprendan esas cosas, esas costumbres. A donde ellos iban a ir, tenían este tipo de costumbres. Entonces, muchas veces nosotros hemos repetido esas costumbres.
Yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo, tristemente, porque yo lo aprendí de mi mamá, nunca de brujería ni nada de eso, pero ahora veo que sí. Una vez mi hijo no dormía bien, el grande, y mi mamá dijo, no prende un periódico y pásalo por encima del humo en forma de cruz, ¿sí? Alguien, no sé si alguien ha hecho tipo como esas cosas, o barrer con la albahaca, o barrer con, ¿verdad? Ahí sí les, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque hemos aprendido cosas, costumbres, que para nosotros por nuestra ignorancia hemos hecho y hemos sido partícipes, ¿sí? A lo mejor las cosas que tú has practicado no son las cosas que yo practiqué y viceversa, pero a final de cuentas son cosas que el Señor detesta. Entonces es importante que hoy que el Señor nos quiere hablar de costumbres y de prácticas, empezar a escudriñarnos y analizar qué cosas son las que yo sigo practicando. Porque a lo mejor yo sé, ¿verdad?, que muchos de los que estamos aquí podemos decir, bueno, yo ya no practico ninguna de esas cosas. Gloria a Dios. Pero vamos a ver qué otro tipo de cosas, qué otro tipo de costumbres sí podemos estar practicando por ignorancia, por lo que sea, y que las podemos estar haciendo como una costumbre. Antes de entrar al tema, yo estuve viendo acerca de las costumbres que tenían otras culturas. Y yo no sé si tú en algún momento has visto las costumbres que tienen, pero tienen costumbres bien extrañas. Tú puedes ponerle ahí en Google y decir costumbres extrañas de otros pueblos. Y te avienta, ¿verdad? Y yo no sé, pero yo estuve mirando y dice aquí que hay costumbres o tradiciones de jóvenes. ¿A dónde voy? Me perdí. Bueno, hay lugares donde las mujeres tienen que ser súper gordas. ¿Sí? ¿Sí? Y les dan de comer desde chiquititas. Les dan de comer porque entre más gordas están más guapas, más apetecibles, fíjate bien, porque ya no te estoy hablando, no, de verdad, porque ya no te estoy hablando de como los cananitas, ¿no? De los cananitas, de las cosas que hacían, a veces mira las cosas que practica uno, y pues, bueno, ok. Estas costumbres, dice también que hay lugares o tradiciones donde si una joven quiere casarse, fíjese bien, si una joven quiere casarse, tiene que tener primero relaciones sexuales con su abuelo, con el abuelo de eso. O sea, no es como que va a tener relaciones sexuales con uno que sea abuelo no. Con el abuelo de la familia es con el que va a tener relaciones sexuales antes para que se pueda casar. Fíjese bien la perversión y lo que el Señor nos advierte en su palabra. También hay lugares donde, yo no sé si usted lo ha visto, pero por eso le digo, después entre y mire, investigue. Y dice que hay lugares por costumbre que para casarse tienen que evitar hacer del baño 3 días. Ni de la pipí, ni de la popó van a hacer del baño, y es una costumbre. ¿Y sabe una cosa? Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor pues que se hacen ahí escondiditas. No, o sea, hay gente que los está espiando, que está ahí para hacerlos que cumplan con esa costumbre, porque es una costumbre. Imagínate, dice que les dan casi nada de agua, poco alimento, para que ellos puedan cumplir los 3 días y se puedan casar. Si no, no se pueden casar. Esa es otra costumbre. También hay costumbres, hay lugares donde se dan en casamiento a las niñas. ¿Sabía usted? Que se dan en casamiento a las niñas con hombres mayores y hasta pagan una dote, ¿verdad? Y los papás, para ellos es un privilegio que su hija haya sido escogida para casarse con un pedófilo. Imagínense. Bueno, esa es otra costumbre. Son costumbres de esas personas. Y yo sé que uno las puede mirar como aberrantes, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver nosotros también los tipos de costumbres que nosotros podemos llegar a hacer. También dice que hay lugares que tienen costumbre de ponerse cosas en su cuerpo. Y yo no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Que se ponen un arete aquí para que se les haga el hoyo de la oreja así de este vuelo.
o se lo ponen aquí en la boca para que se les haga así. Se ponen cosas en el cuello. Yo estaba viendo que se ponen como aros en el cuello y las niñitas chiquititas, 2, 3 años, ya traen sus 3, 4 aritos aquí en el cuello. Y yo estaba viendo esas imágenes y de verdad me impresionaba. La mujer aquí, o sea, tiene sus hombros aquí y el cuello hasta por acá, casi por mi cabeza, y acá tenía la cabeza. De verdad a mí me impresionó mirar esa imagen. Por costumbre se deforman su cuerpo para verse atractivas, para agradar a los demás. Fíjese bien cómo el enemigo ha introducido ese tipo de costumbres y de prácticas para ir completamente en contra de lo establecido por el Señor. Pero para ellos son cosas normales, porque ellos mismos hacen que sus hijos practiquen de estas cosas. También hay muchos lugares donde se practica la zoofilia. Y pues son sus costumbres, ¿verdad? Estaba viendo que hay personas que se casan con un perro y después al perro lo matan, pero eso es para que ellos puedan tener un buen matrimonio. O quienes se casan con un árbol. O sea, de verdad, o sea, cuando uno se empieza a meter a investigar del tipo de costumbres que hacían estas personas, tú te quedas así como que, wow, pues ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Entonces, este es el tiempo de esas costumbres. Ya no le estoy hablando tanto de lo que estábamos viendo en el libro de Levítico o en el libro de Deuteronomio. Y usted dirá, bueno, pero ese tipo de costumbres nosotros ya no las tenemos. Y qué bueno, gloria a Dios. Yo no sé qué tipos de costumbres tenías tú, qué cosas practicabas tú antes de que vinieras al Señor, qué tipos de costumbres, lo voy a decir así, no quiero decir otra palabra, practicábamos antes de venir al Señor. Pero hoy en día, a veces todavía seguimos practicando muchas cosas. Y mire, yo no sé en qué momento se hizo una costumbre, todo lo que le estoy hablando, que lo empezaron a practicar, porque dijimos que se hacía a través de una práctica repetitiva, ¿verdad? Se iba a hacer una costumbre, algo establecido en un lugar o en una nación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver las costumbres que nosotros teníamos o que muchos todavía siguen teniendo. Y pues perdóneme usted, pero pues tengo que decirlo. Yo no sé en qué momento fue una costumbre o una tradición las personas que se hacen la cruz, ¿sí? Han visto que hay personas que pasan por enfrente de una iglesia y se hacen la cruz, ¿verdad? Yo no me estoy burlando de eso, de verdad que no. Yo estoy queriendo entender en qué momento se hizo una práctica, una costumbre. O sea, la gente, yo también lo hice, pasaba por enfrente de una iglesia y me persinaba, pero no sé ni por qué me persinaba, no sé ni para qué es eso, solamente lo hacía porque pues los demás lo hacen, ¿verdad? Entonces uno va viendo esas cosas y pues te persinas, ¿no? ¿En qué momento fue una costumbre o una tradición el poner un pino en tu casa y que sea como un símbolo de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo? Y no estoy diciendo que no, o sea, mire, yo celebro el 24, yo celebro a Jesús, pero a Jesús mi hijo, porque mi hijo cumple años el 24. Entonces, pero cuando yo aprendí a hacer, y le voy a decir una cosa, si a usted algo le inquieta, busque. Porque a mí, es más, mis pastores allá, ellos celebran, ponen pinito y pues cada quien, o sea, ese es su enseñanza o su manera, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por su vida porque yo aprendí mucho de ellos, pero a mí fue algo que el Señor me empezó a inquietar y yo empecé a estudiar y ahí está Salma, que nosotros todavía íbamos allá y yo dejé de poner pinito, dejé de hacer regalos en 24. ¿Por qué? Porque para mí detrás de eso hay un mundo espiritual haciendo que usted gaste lo que no tiene, que usted se endeude. ¿Para qué? Pues porque los regalos, porque si esto y porque si lo otro, porque ya lo hicimos como una costumbre. Y hemos perdido lo que es el significado de la Navidad, que es que Jesucristo nació. Y no sabemos si es ese día, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús el día que sea. A lo que voy es, ¿por qué un pinito en casa?
¿Cuándo se hizo esto una costumbre? ¿Cuándo empezó a ponerse los regalos? Y todo eso tiene un trasfondo, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros estamos o hicimos en algún momento, ¿verdad? ¿En qué momento se hizo una costumbre poner un altar de muertos? ¿En qué momento? Y yo no sé si ustedes lo llegaron a practicar como una costumbre. Mi mamá ponía altar de muertos y ponía ahí todo lo que hemos visto ahora en los altares que ponen en los muertos. Mamá lo hacía. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es una tradición, y más para allá, para el sur, ¿verdad?, de México. Entonces, para Veracruz todavía se ven más ese tipo de cosas, los viejitos danzando, haciendo fiestas, los voladores de Papantla, y todo eso también son costumbres. En algún momento alguien las hizo y la empezó a hacer, y empezaron a unirse más personas a compartir de este tipo de costumbres, y se hicieron una tradición, ¿verdad? Y yo sé que es difícil, hermano, de verdad, yo sé que es difícil romper con costumbres, romper con tradiciones. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque para mí también ha sido difícil romper con muchas cosas que venían establecidas en mi vida. Yo le decía a Salma en estos días que platicábamos acerca de un poquitito de esto, ¿verdad? Yo le digo, mami, para mí fue bien difícil. ¿Por qué? Porque para mí la Navidad, fíjese bien el concepto que yo tenía de Navidad. Para mí Navidad era así como que una super fiesta, porque mi mamá le echaba la casa por la ventana, pero era pura tomadera, pura fiesta, puro baile, que a nosotros no nos importaba mucho eso, pero sabe que era una de las cosas que hacía, que nos llenaban de regalos. Entonces yo quería que llegara Navidad. Y la primera Navidad, cuando mi mamá y mi papá se separan, para mí fue una Navidad muy dolorosa. ¿Por qué? Porque no hubo fiesta, porque no hubo regalos, porque no había, estaba todo silencio, todo tranquilo, todo diferente. Y entonces, es a lo que voy, que el enemigo quiere que nosotros practiquemos cosas para mover nuestra alma. Y por eso es que, si usted se da cuenta, en este tiempo de Navidad hay mucho índice de suicidio. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que se mueven dentro de nosotros y no nos damos cuenta que son prácticas engañosas. Ahora, aquí no es quién lo hizo, sino aquí es por qué nosotros seguimos practicando este tipo de cosas. Aquí no es quién lo comenzó, quién lo estableció como una costumbre, sino cuáles son las costumbres que ahora yo voy a empezar a practicar, las costumbres que yo voy a empezar a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces todavía, mire, y me atrevo, porque he conocido personas que todavía, cristianas, ya no les voy a hablar de los que no son cristianos. Yo sé que cuando uno no es cristiano, uno hace circo, maroma y teatro, pero aún cristianos todavía les enseñamos, y voy a decir les enseñamos para que no se oiga feo, les enseñamos a nuestros hijos acerca de Santa Claus. Y decimos, no, pero es que mira, mi hijo, ahora, y les decimos, le agregamos más cosas y más cosas, pero les seguimos enseñando de Santa Claus. Yo he conocido personas adultas, no solamente, y hasta dicen, no, yo sí creo en Santa Claus, cristianos, yo sí creo en Santa Claus, es más, yo me regalo a mí misma y todavía me hago la sorprendida de lo que me regalo. O sea, de verdad. Y yo digo, no, pues, bueno, sigue engañada, o sea, te gusta el engaño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de costumbres son las que nosotros estamos haciendo? Y aquí es donde vamos a entrar al tema. ¿Qué mala costumbre ha entrado a la iglesia y que nosotros hemos estado participando o siendo partícipes de eso y estamos ya haciéndolo como una costumbre, como un hábito en nuestra vida? ¿Será usted cree que llegar tarde será una mala costumbre? Y aquí es donde le voy a pisar el callo a varios, pero no es la intención dejarlo lastimado, sino que empecemos a meditar por lo que le voy a decir. ¿Será una mala costumbre llegar tarde? Yo no digo que de repente se te complique algo y por algún se te ponchó la llanta, por alguna cosa no pudiste llegar a tiempo o lo que sea.
pero que sea una práctica habitual, que sea una costumbre en tu vida llegar tarde a todos lados. Ahora, yo quiero saber, ¿por qué? Como por decir, más que nada lo vemos en la iglesia, ¿no? Porque al trabajo yo te aseguro que tú no llegas tarde, porque te corren, ¿verdad? Porque te descuentan de tu sueldo y pues te duele en la bolsa. Entonces, ¿por qué llegar tarde a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés 3:1. Acompáñame, por favor. Eclesiastés 3:1. Dice aquí, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso debajo del sol. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para comer, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para todo. Pero nosotros estamos como que todos revueltos, ¿verdad? Y dormimos a la hora que deberíamos de estar despiertos. Y comemos a la hora que deberíamos de estar dormidos. Y andamos haciendo cosas cuando no es tiempo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Él lo hizo todo en su tiempo. Entonces mire, ahora vamos ahí mismo en Eclesiastés, pero en el 8, 5 y 6. Y dice aquí, el que guarda el mandato real, porque Dios es el que le da la orden, ¿verdad?, de venir aquí a la iglesia. Bueno, el que guarda el mandato real no experimentará ningún mal. Y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Entonces aquí nos está diciendo que todos tenemos 7 días, ¿verdad? Ninguno tiene un día de más en la semana. Todos tenemos 7 días y 24 horas cada día. Porque quisiéramos a veces que la semana fuera de 8 o de 10 días, ¿verdad? O las horas de 36, qué sé yo, ¿verdad? Pero no es así. Dios estableció tiempo para todo. Entonces, cuando nosotros estamos llegando fuera de tiempo, ahorita vamos a ver las cosas que suceden. Pero déjeme decirle que Dios lo hizo todo en su tiempo. Y ahí podemos ver un poquitito cuando Dios creó en el Génesis, ¿verdad? Dios creó, dice que lo primero que Él creó fue la luz. Pero todavía no había creado el sol, ni la luna, ni las estrellas. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué no creó primero eso? ¿Sabe por qué? Porque todavía no había un cielo donde depositarlo. Entonces Dios sabe, para todo tuvo un tiempo, ¿sí? ¿Por qué no creó primero a las plantas y a los peces? Porque todavía no había hecho la separación de las aguas. ¿Dónde los iba a poner? Entonces Dios hizo todo con orden y en su tiempo. Y Él quiere que nosotros tengamos la costumbre de aprender de Él. Que dejemos de estar aprendiendo de todo lo demás que nos rodea y que aprendamos lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, esto es solamente un ejemplo, ¿verdad?, acerca de lo que Dios nos dice acerca de los tiempos y que es importante y necesario que nosotros estemos a tiempo, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Si usted queda una hora de lo que sea, de verse con alguien, lo que sea, hágase su tiempo. Levántese más temprano, haga lo que tenga que hacer o quede más tarde, ¿verdad? O sea, pero nos gusta hablar y decir cosas y no entender que para todo tenemos un tiempo. Entonces, mire, vamos a Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. Dice aquí, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Imagínense, ahora yo quiero que vayamos ahorita que estamos en el tiempo de la Navidad, ¿verdad? Imagínense que el Señor le está diciendo, vino un censo, fue un tiempo en el que vino un censo y que todos tenían que subir a sus determinados lugares de nacimiento, ¿verdad? Y María y José tenían que subir a Jerusalén. Pero ella dice la palabra que ella estaba ya en sus días del alumbramiento.
¿verdad? Imagínense para una mujer embarazada tener que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a ese censo. Pero ¿por qué fue que María sí fue obediente? Porque ella sabía que ese era un tiempo en el que ellos tenían que subir, sí o sí tenían que subir. Era un tiempo, imagínense que María dijera, como algunas por ahí embarazadas, no, ay no, o sea, de verdad que pesadez con el vientre, o sea, no, caminar hasta allá, hasta la iglesia. Si no hubiera llegado, si ella no se hubiera levantado, no se hubiera dado el tiempo, no hubiera hecho sus cosas que tenía que hacer para estar, el Señor Jesús no hubiera nacido en Belén. Entonces, eso es un poquitito para que vayamos abriendo nuestra cabeza lo importante de los tiempos para el Señor. Dios tiene un tiempo para todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no llego a tiempo? ¿Qué pasa si yo llego tarde a algún lado? A veces decimos eso, ¿verdad? Oh, pero es que ¿qué puede pasar? No pasa nada. No, pues eso cree usted, que no pasa nada. Pero déjeme decirle qué cosas son las que pasan cuando nosotros llegamos tarde a un lugar. Obviamente vamos a hablar de la iglesia, ¿verdad? Es perjudicial, yo le puse aquí, es perjudicial para el desarrollo de las reuniones. Y quiero que por favor vayamos a 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Dice aquí, pero que todo se haga decentemente y con orden. Decentemente y con orden. O sea, en muchas congregaciones las reuniones comienzan con unos cuantos. Ouch, diga ouch. En muchas congregaciones, y esta no es la excepción. Tan solo mire a su alrededor. Y las reuniones comienzan con unos cuantos. Y el director de alabanza muchas veces tiene que estar ministrando a asientos vacíos, lugares vacíos. Esa es una. Por eso es perjudicial que nosotros no estemos a tiempo. ¿Sí? Perjudicamos. ¿Qué es perjudicar? Perjudicamos a los demás. Perjudicamos a los que están aquí. Perjudicamos a nuestros hijos y no nos damos cuenta que les estamos haciendo partícipes de esa mala costumbre de llegar tarde. Les decimos con nuestras actitudes que Dios no es importante. Les decimos con nuestras actitudes, con nuestras costumbres, que es más importante dormir, que es más importante, qué sé yo, estar con familia, ir a otros lugares. Cuando ya les hablé que tenemos 7 días a la semana y 24 horas al día para hacer todas las actividades que tenemos que hacer, pero las queremos hacer el domingo. El domingo te quieres levantar y echar la ropa a la lavadora. El domingo te quieres levantar y lavar los trastes que no lavaste el sábado. Y el domingo te quieres levantar y pues es que hoy te quieres ir con la familia, ir a hacer... ¿Por qué no te vas saliendo? ¿O por qué no te fuiste ayer? Y estamos perjudicando a los demás. Y no solamente los que estamos aquí, porque mire, claro que a mí me duele cuando yo veo que las personas no vienen. Pero a final de cuentas, a usted es al que le van a pasar la factura. ¿Sí? Pero yo perjudico a mis hijos, a mi familia, a mis generaciones, cuando yo no estoy en el lugar correcto a la hora correcta. Ahora, otra de las cosas es que en cuanto a lo perjudicial, ¿verdad? En cuanto a llegar tarde. Si la prédica comenzara a la hora establecida, que claro, los domingos lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero hay reuniones de varones, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, y que ¿sabe qué? Por causa de que no estamos a tiempo, estamos comenzando tarde. Comenzamos tarde, ¿sabe por qué? Porque el que se preparó para dar el mensaje aquí, duró horas orando, duró horas preparando un mensaje, duró horas en intimidad, en búsqueda. ¿Para qué? Para poder darle una enseñanza, ya sea a sus hijos, cuando es de jóvenes, ya sea a los esposos, cuando es de matrimonio, ya sea a las mujeres, cuando es de mujeres, o a los hombres, ¿verdad? Cuando es de hombres. Pero tenemos que empezar tarde. ¿Por qué? Porque al que está allá no entendió que tiene que estar a la hora. Y luego todavía hay algunos que se van del lugar y dicen, bueno, en este lugar siempre empiezan tarde. Pero no nos damos cuenta
que no es porque queramos empezar tarde, es porque tú no te has decidido a llegar a tiempo. Y en vez de que rompas con esa costumbre y de decir, mira, a mí no me importa, porque yo lo he oído. O sea, es que aquí siempre empiezan tarde, es que aquí siempre empiezan, ya sabemos, entonces mejor llegamos a las 8. Y nos vamos acostumbrando y nos dejamos guiar por la corriente en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? Pero esa es una mala costumbre. Mejor en vez de hacernos de ese lado, dice la palabra, ¿verdad? Que ellos te conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. En vez de que tú les digas, no, mira, pero tenemos que cambiar eso. Y decirle, sabes, yo te pido perdón por los que han llegado tarde, pero no seas partícipe de eso. No, y nos la guardamos y decimos, sí, es verdad. Aquí siempre empiezan tarde. Otra de las cosas, y esta dice que es una costumbre que contagia, esta mala costumbre, la de llegar tarde, dice que contagia a otros, lo que le estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Y mire lo que dice en Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Aunque usted pusiera un pedacito así de levadura en una masa, usted déjela y para de rato esa masa va a ser un masonón, va a ser algo grande. ¿Sabe por qué? Porque un poquitito de esa costumbre, mala costumbre de llegar tarde a un lugar y exclusivamente a la casa del Señor, eso al rato se va a hacer algo grande. Qué triste, que no hemos entendido que Dios tiene un tiempo para todo, que Él se quiere exaltar y glorificar en medio de la alabanza de su pueblo, pero hay gente que cree que la alabanza no es importante y no entiende que tienen que llegar a preparar su tierra, que todas las cosas que traemos aquí las tenemos que echar fuera y solamente a través de la alabanza van a huir. Entonces, entonces vamos a ver otra mala costumbre. Esa era la costumbre de llegar tarde, ¿verdad? Vamos a ver otra mala costumbre. Y es por esta mala costumbre que yo quise estudiar este tema. Ya le dije, ¿verdad? Que cuando yo estaba ahí en la oración, el Señor me decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, esa es otra mala costumbre, dejar de congregarte. Hoy sí vengo, mañana no. Hoy sí vengo, el otro domingo no. Y nos hacemos como meseros, ¿verdad? Meseros son los que vienen cada mes. O quinceañeros, cada 15 días. O sea, adoptamos esas malas costumbres de, como si no necesitáramos a Dios para nada. Para nada. Y sabes, estamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nada más le pasaba algo malo y ahí clamaban al Señor. Y el Señor en su misericordia porque Él es bueno. Ok, ahí está, y le daba, suplía su necesidad, los sacaba de la angustia, los libraba del enemigo, pero luego el pueblo otra vez volvía a hacer de la suya. ¿Y qué nos pasa muchas veces a nosotros? Hemos adoptado esa mala costumbre de no venir a la iglesia, ¿sabe nada más cuándo? Cuando la carreta se nos atoró. Ahí sí, entonces ahora sí, voy a la iglesia. Y queremos que el Señor como una varita mágica nos resuelva todo. ¿Verdad? Es que ahorita estoy teniendo problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Mis hijos están en drogas, mis hijos andan haciendo esto. Y es que estoy teniendo un problema de finanzas. Y queremos que Dios nos resuelva. Las cosas que nosotros, si tuviéramos un aprendizaje, la costumbre de venir y de escuchar su palabra, y que no solamente la oigamos, sino que la vivamos, entonces muchas de las cosas que vivimos no nos estuviéramos pasando. Entonces, esa es otra mala costumbre. La costumbre de venir de vez en cuando. Por eso el Señor está diciendo, no tengan esa costumbre. Dice, no tengan esa mala costumbre. No dejen de congregarse, está diciendo. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y es que no entendemos que el que nos hizo el llamado fue el Señor. Él dice que Él es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos su cuerpo. Y nosotros no hemos entendido que cuando usted no viene, es como si su riñón no le funciona. ¿Se puede imaginar eso en su cuerpo?
Que su riñón diga, ¿sabes qué? Hoy, o sea, ya me cansé, no voy a trabajar. Dijo aquel, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Se imagina todo el problema que le ocasionaría a su cuerpo? Bueno, eso es lo que pasa cuando usted no viene a la iglesia. Ocasiona problemas porque los dones, Dios quiere depositar y ha depositado dones en su cuerpo, en su iglesia. Y los dones que tú tienes, yo no los tengo y viceversa. Y lo que tú, para lo que el Señor te diseñó para funcionar aquí en la iglesia y no estás funcionando, decía la otra vez el pastor Javier, estás privando a los demás de lo que el Señor ha depositado en ti. Entonces tenemos que entender que el que nos hizo el llamado de congregarnos, porque Él tiene dones para nosotros, porque Él tiene una función en este cuerpo, no entendemos que es Dios. Y Él dice, ¿verdad? Él dice que nadie destruya su templo, su cuerpo, porque entonces Él va a destruir al que destruya su cuerpo o su templo. Otra mala costumbre es no elegir nuestras amistades. Y nos andamos juntando con quien sea. Yo no le estoy diciendo que no hable con personas, porque si no, ¿cómo los va a evangelizar, verdad? Pero a veces adoptamos las costumbres de las personas. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Fíjese lo que dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a seleccionar nuestras amistades. Porque si nosotros seleccionamos cualquier tipo de amistad, al rato vamos a terminar influenciados. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ya el Señor le había advertido eso. Te llevo a un lugar donde practican estas cosas, donde tienen por costumbre hacer estas cosas, pero tú no vas a ser así. Pero empezaron a tener ese tipo de amistades, empezaron a tener ese tipo de convivencia, de comiditas, de reunioncitas, y cayeron, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿no te pasa? Dime, ¿no te pasa o nomás me pasa a mí? ¿No te pasa que cuando convives mucho con una persona, de repente te encuentras ya hablando como ella o como él? ¿Verdad? Te juntas mucho con los argentinos y luego ya nomás estás diciendo, oye, che, oh, ¿verdad? Sí, ¿es verdad o no? Entonces, es lo mismo, o sea, de repente estamos, sí, es verdad, o sea, y adquirimos hasta la tonadita, y le hacemos, no sé, o sea, como las cosas que hacen las personas con las que tenemos mucha convivencia. Entonces aquí el Señor nos está advirtiendo. No te dejes engañar, porque el engaño es como una venda en nuestros ojos que nos impide ver. Y dice, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo te vas a dar cuenta si la persona que tú estás eligiendo como una amistad para ti es una mala compañía o una buena compañía? La palabra dice que el árbol lo vas a conocer por su fruto. No hay de dos. Y que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú tienes amigos o amigas que se expresan de una manera equivocada, déjame decirte que el corazón de esa persona no está bien, no está recto. Tal vez hay amargura, tal vez hay dolor, tal vez hay muchas cosas y te va a terminar contaminando. Entonces tenemos que ser bien selectivos. Bien selectivo, y no quiere decir que, ay no, pues entonces yo nomás le hablo a fulanito o a menganita, no, pero yo no me tengo que dejar influenciar por las costumbres de esas personas, al contrario, les digo, ¿verdad? La palabra dice que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Entonces si el Señor nos ha puesto con ese tipo de personas es para que nosotros los convirtamos, ¿sí? Que nosotros seamos realmente, que nuestras costumbres, ellos sean las que los adquieran. Ok. ¿Cómo hablan? Dice, ¿cómo hablan mis amigos? Mire, vamos a Proverbios 27:9. Proverbios 27:9. Dice así, el ungüento y el perfume alegran el corazón,
y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Qué importante es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque entonces va a ser un ungüento para aquel que es nuestro amigo. Y sabe una cosa, cuando uno es amigo de verdad, siempre va a hablar las cosas como son. No tiene que hablar las cosas a escondidas ni detrás de nadie. Aunque sea algo que no está bien. Por decir, si yo veo a alguna de ustedes o a alguien de ustedes y yo voy y le digo, ¿sabe por qué voy a ir a decirle? Porque le amo. Si yo no fuera su amiga y yo veo que lo que usted está haciendo está mal, es porque yo no me interesa su vida. No me interesa lo que le pase. Entonces yo realmente no estoy siendo su amigo o su amiga. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, también hay buenas costumbres. No solamente todo es malas costumbres, ¿verdad? Pero esas eran unas de las malas costumbres que a veces como iglesia tenemos. Que a veces no hemos aprendido a arrancar, a desarraigar todas esas costumbres, malas costumbres de nuestra vida y las seguimos practicando aún cuando Dios ya nos está advirtiendo y nos dice lo que piensa, porque por eso le estoy dando cita bíblica. Le estoy diciendo lo que Dios piensa de este tipo de malas costumbres. Pero no todo es malo, ¿verdad? También tenemos buenas costumbres. Entonces, y si no las tenemos, entonces vamos a aprenderlas para poder llevarlas a cabo. Entonces, hay una buena costumbre que todos deberíamos de hacer, todos. ¿Y saben cuál es? La costumbre de predicar. La costumbre de predicar a otros. No es solamente que se pare aquí y aquí va a predicar, ¿verdad? Todos predicamos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Nosotros estamos dando una predicación. Nosotros somos cartas leídas. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Vamos a Lucas. Por favor, a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Dice aquí, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Aquí está hablando de Jesús. Y dice que Jesús tenía la costumbre de, ¿lo leyó? De ir a la sinagoga, de ir a la iglesia, de leer la palabra, de predicar. Esa era la costumbre del Señor Jesús. Y Él quiere que nosotros tengamos esa buena costumbre, la de predicar a otros. También dice en el libro de Hechos, mire, vamos a Hechos 17:2. Va a leer la palabra como toda la semana no la leyó. 17:2. Dice aquí, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ellos predicaban. Él a donde iba, este hombre, Pablo, aquí estaba diciendo que él trabajaba, él hacía carpas, ¿verdad? Pero el día de la sinagoga, el día que tenía que ir a la sinagoga, él no trabajaba, él se iba y él se ponía a dar la palabra, lo que tenía que enseñar. Y dice que se ponía a discutir ahí, ¿verdad? Con los fariseos. Y les enseñaba acerca de las costumbres. Y mucha gente se convirtió al cristianismo por causa de que Pablo no se quedó callado. ¿Cuántas personas se pueden convertir si tú decides no quedarte callado? ¿A cuántas personas puedes alcanzar para Cristo? ¿O a cuántas personas has alcanzado para Cristo? A través de tu predicación, a través de tu vida, a través de tu testimonio. Ay. Entonces, vamos a ver también que hay otra buena costumbre y es la de orar. ¿Quién tiene la costumbre de orar? Eso, muy bien, a ver. Bueno, vamos al libro de Daniel 6:10. Daniel 6:3. Perdón, 6:10. Me equivoqué. 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes,
continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel tenía la costumbre de orar por todo, y él dice la palabra que él oraba 3 veces al día, como nosotros, ¿verdad? 3 veces al día él oraba. Y dice que se levantó un decreto de muerte, que el que se pusiera a orar, que el que se pusiera a buscar a su Dios, dice que lo iban a matar, ¿verdad? Pero él obedeció este decreto. ¿Él obedeció esto? No. Él dijo, aunque me cueste la vida, yo voy a orar a mi Señor como es mi costumbre, ¿verdad? Porque yo sé quién es el que me está escuchando, yo sé quién es el que va a librarme del pozo de los leones, ¿verdad? Entonces, esa es la costumbre de nosotros. De verdad que lo que decía ahorita Josué me sacudió, ¿verdad? Porque es una realidad. Nosotros tenemos libertad para venir a su casa y adorarlo. Nosotros tenemos la libertad para tener una Biblia y leerla donde quiera. Usted puede ir en el bus o donde sea estar. Yo cuando voy cansada al doctor, ahí estoy leyendo y estoy aprovechando y luego estoy sacando cosas que Dios me dice y empiezo a escribir. Tenemos la libertad de poder leer la palabra de Dios y no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces dice aquí Daniel que él oraba, no le importaba que lo fueran a matar. Eso no lo iba a detener a él de hacer su buena costumbre, ¿verdad? Y entonces si usted tiene la costumbre de orar en la mañana, que nada le impida orar en la mañana. Si usted tiene la costumbre de orar en la tarde, en la noche, que nada le impida orar. Porque yo le aseguro que de repente va a estar tan cansado que no va a orar. Que de repente se le va a atravesar Juan de las Pitas y ya no va a orar. ¿Por qué? Porque el enemigo es bien astuto. Él nos quiere sacar de tener una comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a Lucas 6:12. Lucas 6:12. Ya vamos a terminar. Dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Aquí está hablando de Jesús. Dice que él pasó, y no solamente este texto, yo nomás saqué este porque hay muchos textos de la enseñanza, de la costumbre que tenía el Señor Jesús. Él no hacía nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada, si él no oraba a su Padre Celestial. Y él por eso decía, las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. Las cosas que yo hago, yo las recibí del Padre. ¿Cómo las recibió? A través de la oración. Así como tú y yo, las cosas que hacemos, no las hacemos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Ya nos pusimos a orar y recibimos la dirección del cielo, ¿verdad? Para hacer las cosas. Y si es así, mira, gloria a Dios. Porque vamos bien. Pero si no, la consecuencia la vamos a tener. Porque andamos haciendo cosas sin preguntarle al Señor qué es lo que tengo que hacer. Leer, esa es otra buena costumbre. Leer, ya vimos que orar, ¿verdad? Orar es una buena costumbre. Ahora leer, estudiar la palabra, no solamente leer, porque yo puedo leer cualquier cosa, pero estudiar la palabra. Miren lo que Daniel, vamos a Daniel nuevamente, Daniel 9:2. Lo que Daniel recibió de parte del Señor por él tener esta costumbre. 9:2. Esta costumbre de leer, de escudriñar la palabra. Dice. En el año primero de su reinado, del reinado de Nabucodonosor, ¿verdad? Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. O sea, Daniel escudriñaba la palabra. Y cuando él escudriñaba la palabra, entonces él se daba cuenta que estaban en un tiempo de 70 años de cautividad y que Dios ya lo había establecido y que también tenía un tiempo para su cumplimiento y él sabía cuál iba a ser el tiempo del cumplimiento de estos 70 años
de cautividad. Así como tú y yo, si tenemos la costumbre de escudriñar la palabra, vamos a ver en el tiempo, vamos a ver y a saber en el tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a saber y a entender que estamos en el tiempo del último, o sea, en los últimos tiempos, en donde la maldad se va a multiplicar y va a haber muchas cosas. Y dice que aún los elegidos van a ser engañados. Por eso es lo importante de tener la costumbre de estudiar, saber cuál es el tiempo en el que estamos. Porque si no, vamos a estar perdidos. También hay otra buena costumbre, y yo no sé si tú la tienes, pero es la de visitar a los enfermos. ¿Por ahí le pegué a alguien? Visitar a los enfermos, visitar a los que están en la cárcel, visitar a los necesitados. O solamente, como dice el pastor, nomás miras para tu ombligo. Esta es una buena costumbre. Y también hay citas bíblicas para todo esto. Participar, otra de las buenas costumbres, participar de la hospitalidad. Hospitalidad, ¿sí? ¿Verdad? ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Tienes esa buena costumbre de que si alguien tiene necesidad, tú le abres la puerta de tu casa? ¿Sabes que cuando nosotros tuvimos necesidad, alguien nos abrió la puerta de su casa? Y gracias a eso nosotros no nos quedamos desamparados. Tuvimos un techo que nos cubriera, porque si no, la verdad no sé qué hubiéramos hecho. Y yo sé que algunos de ustedes han estado en esa necesidad. Alguien practicó la hospitalidad contigo. Alguien te abrió la puerta de su casa. Alguien en algún momento te dejó entrar y confió en ti. Y nosotros, cuando tenemos la oportunidad, cerramos nuestra mano y se nos olvida que esa es una de las cosas en las que el Señor nos está probando, que tengamos esa buena costumbre. Son cosas que yo les enseño a mis hijos y que ellos las vean en nosotros. A veces uno de ellos me dice: mami, ¿por qué esta persona viene y está aquí con nosotros? Mi amor, porque tenemos que darle hospitalidad. Esa persona lo necesita. A lo mejor te sientes un poco incómodo y le recuerdo. Le digo, en algún momento nosotros también llegamos a una casa y tal vez incomodamos a alguien, pero esa persona practicó la hospitalidad. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y muchas otras costumbres buenas que deberíamos de tener. Pero yo creo que con todo esto que hoy aprendimos es suficiente para entender lo que Dios quiere que aprendamos, que echemos fuera de nuestra vida y que adquiramos a través de la repetición, ¿verdad? Porque decía que la costumbre es un acto repetitivo hasta que se haga una costumbre. Entonces, si no tienes la costumbre de orar, empieza a hacerlo un acto repetitivo hasta que se haga una costumbre. Y uno dirá, bueno, es que no debo de orar por costumbre, pero es una buena costumbre. Te estoy diciendo que Jesús lo hacía. Obviamente no lo vas a hacer como los fariseos, ¿verdad? Que en cada esquina se paraban a orar para que fueran vistos por todos. Ay, mira qué oradora, mira qué orador es este, qué santo, qué puro. No. O sea, pero tú tienes tu tiempo, tienes que buscar tu tiempo para empezar a practicar todo esto. El tiempo para leer, si no lo tienes como una costumbre, Josué, ¿me ayuda? Si no lo tienes como una costumbre, empieces a hacerlo como una costumbre. El escudriñar las escrituras. ¿Sabes para qué? Para que puedas entender o podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Ay, Señor. Quiero que por favor me acompañes a la primera escritura, que era Romanos 12:2. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dice, mejor, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Y entonces, cuando Dios cambie
esos pensamientos, cuando Dios cambie tus costumbres, cuando Dios cambie todas esas cosas, vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, necesitamos aprender a romper con todas esas costumbres y con todos esos hábitos que en algún momento, por causa de irlos repitiendo y repitiendo y repitiendo, se hicieron una tradición o una costumbre en nuestra vida. A sacar todo eso de nuestras vidas, pero empezar a adquirir esos buenos hábitos, esas buenas costumbres que nos van a llevar a transformar una nación, porque decía ahí que las malas costumbres podían influenciar a una cultura, a una sociedad y a una nación. Nosotros queremos ser de influencia para nuestra cultura, para el lugar que nos rodea y para nuestra nación también. Esa es la visión de la iglesia. Entonces necesitamos empezar a adquirir todas estas buenas costumbres. Yo te voy a animar a que te pongas sobre tus pies y que oremos en esta mañana. Oremos y le demos gracias a Dios por su palabra, porque Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Él sabía de la necesidad que teníamos, que venimos repitiendo muchas cosas equivocadas, que venimos repitiendo la costumbre de no venir a la iglesia, de no llegar a tiempo, de juntarnos con cualquier tipo de persona, de hacer cosas que las estamos llevando a la práctica, a la práctica, a la práctica. Dios sabía, Dios sabe, Dios nos conoce, a Él no se le escapa nada, pero Él quiere que nosotros rompamos con todo eso y que ahora seamos lo que está diciendo, ¿verdad? Romanos, que nuestra mente, nuestra manera de pensar cambie y que seamos esas nuevas criaturas que Él ha hecho en nosotros. Y entonces empecemos a vivir las costumbres del reino. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, primeramente te quiero dar gracias. Gracias por la oportunidad que me das de estar una vez más en este lugar. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, no soy consciente de la bendición que tengo al estar en este lugar. Muchas veces, Señor, no soy consciente de todo el beneficio que yo tengo al estar aquí. De cómo tú me escogiste desde antes de nacer, me predestinaste para estar en este lugar, en este tiempo, me hiciste estar en este lugar con un propósito, Señor, y muchas veces soy inconsciente de eso. Padre, yo te pido perdón en esta hora, Señor, por todas esas costumbres en mi vida que se han hecho una tradición, que se han hecho algo que no solamente ha afectado a mi vida,
ti. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por este día. Gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo sé que tú los trajiste con un propósito. Padre, yo sé que ellos se van de este lugar y que no van a volver a su casa de la misma manera. Padre, yo sé que tú les vas a redarguir, que tu Espíritu Santo les va a seguir enseñando, papá. Que cuando ellos por alguna cosa quieran volver a repetir ciertas o tantas costumbres,
Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito